Nadie sabe lo que va a pasar, pero existen herramientas que permitan a los emprendimientos poder estar más preparados para los acontecimientos del futuro. Hola, mi nombre es Nicolás Cabrera y esto es Hablemos de Emprender. Independiente si te gusta Bad Bunny o no, el Nadie sabe qué va a pasar mañana fue el nombre de su último álbum y tuvo una difusión mundial, fue súper compartido. Yo creo que todas las personas del mundo al menos se enteraron del nombre o vieron alguna publicidad con el nombre de este álbum. Entonces quise agarrarme de esa lógica del Nadie sabe para precisamente plantear el capítulo de hoy de Hablemos de Emprender respecto del Nadie sabe, pero bajo el análisis del emprendimiento. Cuando nosotros tenemos un negocio o tenemos una idea o ya estamos con un negocio trabajando, ¿cierto? No sabemos qué es lo que va a pasar, si es que vamos a vender o no, cuántos clientes vamos a tener, qué problemas vamos a tener en particular, si es que vamos a tener el financiamiento, si es que nos van a pagar o no nos van a pagar. Son muchas las cosas que pueden pasar. Y para eso existen muchas metodologías o herramientas que permiten anticiparse quizás a lo que suceda en el futuro o al menos estar preparados para las distintas situaciones que nos toca vivir como emprendedores. Y yo creo que primero que todo la más conocida por todos o más utilizada es tener un plan de negocios, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Y en los capítulos anteriores del podcast, en al menos dos, he generado dos metodologías o he explicado dos metodologías. Una que era el modelo de negocios Canvas y el otro el plan de negocios moderno que propone Seth Godin. Independiente de la metodología, sí es necesario tener un plan de negocios que, primero que todo, identifique cuál es el problema que tú estás resolviendo. Enamórate del problema y no de la solución. Si ya escuchaste ese capítulo, perfecto. Si aún no lo haces, te dejo ahí para que puedas buscar el capítulo en el podcast. ¿Por qué? Porque a la medida que tú estás enamorado de un problema que es real, que lo tienes caracterizado, que lo tienes identificado, vas a poder generar muchos modelos de negocio con los cuales le puedes dar solución. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y me acuerdo de una frase que vi en pandemia que decía: yo tampoco puse pandemia en mi FODA. FODA es esta metodología que te permite identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas de tu negocio o de tu empresa. Y en ese tiempo me causó mucha gracia esa frase: yo tampoco puse pandemia en mis amenazas. O sea, nadie se esperaba tales condiciones hostiles para ciertos tipos de negocios, porque hay otros negocios que les fue súper bien. Por ejemplo, no sé, si yo vendía justos, vendía mascarilla o vendía alcohol gel, ahí las condiciones esa amenaza la pude transformar en una oportunidad. Pero efectivamente nadie sabía lo que iba a pasar, y en esta lógica de identificar cuáles son las potenciales amenazas, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede suceder? Entonces, a las personas, los emprendimientos que se duermen, lo más probable es que si no se actualizan o no están al tanto de las nuevas metodologías, lo más probable es que tengan ahí algunos inconvenientes. Entonces, en la medida que tú estás resolviendo un problema real, yo creo que ahí tienes el 50% del camino avanzado. Y segundo, es tener un plan de negocios que efectivamente te permita identificar, a qué personas o empresas le está solucionando ese problema en particular. En el sentido de si son hombres, mujeres, empresas, de qué rango etario, de qué gusto, de qué preferencia, en qué lugar viven, cuáles son sus gustos, preferencias en particular. En la medida que segmentamos es mucho mejor porque ya sabemos el tamaño de ese mercado. Y por supuesto, qué producto o qué servicio tú le estás entregando a esas personas y si eso te permite generar utilidades, o sea, si es rentable, si las ventas, ¿cierto?, te permiten, en este caso, proyectar y hacer sostenible el modelo de negocios y que ojalá puedas vivir con los ingresos de ese emprendimiento. Lo más probable es que nuestros emprendimientos sean de índole familiar, que sean de índole local, y que si bien generamos ingresos no nos permiten aún independizarnos, por ejemplo, y vivir solamente de ese emprendimiento. Lo más probable es que tengas un trabajo dependiente y luego de ese horario laboral
estés comprometido con tu emprendimiento o comprometida con tu emprendimiento vendiendo algún producto y que te genere ingresos extra, pero que aún, y que ojalá así sea, que ojalá puedas vivir de tu emprendimiento. Pero son muchas las cosas que pueden pasar. Y también en lo que refiere al plan de marketing digital. Siempre, en la mayoría de las capacitaciones o de las charlas que hago de marketing digital, las personas me preguntan, pero profe, dígame cuál es la fórmula secreta de cuántas veces tengo que publicar, por ejemplo, en redes sociales para tener más seguidores y para tener más ventas. Entonces yo le digo, mira, no hay una respuesta única, no hay una fórmula secreta, sino que va a depender de lo que tú puedas comprometer. ¿En qué sentido? Bueno, existe mucho tipo de contenido que tú puedes crear, no sé, de contenido para inspirar, contenido educativo, contenido divertido. Y las veces que tú publiques tienen que estar directamente relacionadas con el tiempo que tú tienes para dedicar a ese emprendimiento o para generar ese tipo de contenido. Si tú tienes el tiempo de crear un video diario, perfecto, hazlo, pero comprométete que todos los días vas a subir un video. Si no puedes cumplir con eso, mejor no lo hagas, porque la audiencia, las personas se acostumbran en este caso a contar con tu contenido en cierto día y cierto horario. Si tú dices, no, voy a poder subir solamente un video a la semana o un video al mes, perfecto, da lo mismo, pero hazlo. Porque ahí está el compromiso que está detrás de tu marca respecto de que todas las semanas voy a subir un video y que quizás va a ser con el objetivo de entretener a la audiencia o el objetivo va a ser enseñar a la audiencia. Ahí tienes que tener súper claro quién es la persona o las personas que están detrás del teléfono celular que están consumiendo ese contenido. Y para eso te aconsejo crear el buyer persona, que hay un capítulo en particular del podcast que te enseña a cómo crear el buyer persona, que es este cliente ideal al cual nosotros le estamos creando contenido. Entonces, si te fijas, nadie sabe lo que va a pasar, pero sí existen metodologías y herramientas que nos permiten bajar un poco la incertidumbre y tener súper claro cuáles son nuestras responsabilidades con el emprendimiento. Por ejemplo, en este podcast yo me propuse que todos los días domingos iba a poder generar un nuevo capítulo. Y en estos nuevos capítulos tiene que tener un tema, tengo que hacer una portada, tengo que subirlo a Spotify, tengo que avisar que ya lo subí en TikTok y también lo subí en Instagram. Entonces son varias las tareas y muchas veces, y más aún los días domingos, no existe siempre la misma motivación, no existen siempre las mismas ganas, pero todas las semanas lo realizo. ¿Por qué? Porque ya me comprometí con eso. Independiente de si tengo motivación o no, tengo que cumplir el objetivo con el cual me comprometí, porque ya existe una comunidad, ya existen personas que escuchan ese contenido que les sirve y que han podido implementar ciertas cosas en su emprendimiento o han generado un nuevo conocimiento. Acá yo tampoco estoy dando las fórmulas del éxito, sino que estoy compartiendo visiones tanto desde mi experiencia hasta temas teóricos que aprendí por mi formación profesional. Entonces, más allá de eso, ustedes tienen que pensar, bueno, ¿con qué cantidad de contenido yo me comprometo en mi emprendimiento? En Instagram, en YouTube, en TikTok, donde sea. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo y tu tiempo es valioso. Entonces hay que aprovecharlo y sacarle el máximo provecho. En este sentido, tampoco tenemos que tener esta expectativa de, bueno, voy a crear contenido todas las semanas o una vez al mes, lo que sea, y con eso mis seguidores van a aumentar y mis ventas van a aumentar. Ojo, ahí no hay una relación directa respecto de cantidad de seguidores y aumento en las ventas. Ya depende de muchos otros factores. O sea, yo puedo tener, 10 seguidores, pero a lo mejor 2 clientes, y quizás esos 2 clientes sí me permiten subsistir como emprendimiento. Va a depender mucho del producto o del servicio que tú tengas o que quieras vender. Entonces ahí hay que manejar las expectativas. No necesariamente gran cantidad de seguidores va a significar mucha venta. No solo por el hecho de tener un sitio web o una plataforma digital te va a aumentar las ventas, porque si no generas un plan de marketing o si no gastas recursos, por ejemplo, en publicidad, ya sea de forma orgánica o efectivamente pagando, no vas a llevar personas a ese sitio, ¿cierto? O a esa plataforma. Entonces depende de qué estrategia tú realizas para llevar y efectivamente aumentar las ventas, ¿vale? Entonces
este emprendimiento, este negocio es un avión que muchas veces vamos armando en el aire. Son muchas las cosas que pueden pasar. Son, por ejemplo, no sé, yo dependía de un cliente X que me tenía que pagar la factura en tal fecha y no lo hizo. Entonces eso me genera un problema inmenso en pagar proveedores, en pagar cuentas. ¿Y cómo sales de eso? ¿Cierto? ¿Cómo sales de eso? Entonces nadie sabe lo que va a pasar y tenemos que tener alguna solución, tenemos que tener la capacidad resolutiva y saber cómo actuar. Y acá también tenemos que tener súper claro que muchas veces vamos a estar solos en ese proceso, que nadie quizás va a lograr entender tu situación en ese momento, o que quizás te dicen que ojalá te quedes con el trabajo dependiente, o simplemente no van a entender lo que tú estás haciendo. Pero acá es súper importante que siempre tengamos claro que no va a existir un superhéroe que nos va a venir a salvar de la situación, que va a estar en nosotros mismos el poder salir adelante, el tener las herramientas y las competencias para poder sacar adelante nuestro emprendimiento. Y el fracaso, ojalá que el fracaso lo entendamos como algo bueno y como algo súper necesario en el proceso de emprender. O sea, fracasar es necesario, ese aprendizaje es necesario, porque vamos a tomar mejores decisiones, nos vamos a fijar en otros detalles que quizás antes no teníamos conocimiento. Y es así como uno madura, como uno procesa la información de mejor forma, y tu emprendimiento es distinto. Quizás ya no vas a vender el producto que tú pensabas y ahora vas a vender servicios. Yo con estos años me di cuenta que entre lo que me gusta y lo que en verdad podía sacarle provecho eran las capacitaciones, eran las charlas, eran las mentorías. Ahí es lo que me gusta hacer. Entonces ya no hago sitios web, por ejemplo. O si hago sitios web, lo hago solamente a clientes específicos, porque tuve súper malas experiencias con algunos clientes que aún estaban en su proceso de aprendizaje con temas de perfeccionismo o que no sabían lo que querían, y era súper estresante el tener que llevarlos y explicarles. O sea, yo explico 1, 2, 3 veces con la mejor disposición, pero cuando ya existen personas que son resistentes al cambio o que simplemente no entienden, o en verdad, y vuelvo como a un capítulo que hablaba de los clientes tóxicos, en verdad si hay personas tóxicas o que tienen mala vibra y que en verdad no da mucho gusto atender. Lo digo libremente porque en verdad me han pasado con, no sé, 3 casos en particular y así lo siento. Pero no es con toda la gente, o sea, con otra gente hemos tenido súper buenos resultados, y ahí es donde uno conecta o no con las personas. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, existen distintos productos o servicios que uno le puede ofrecer, ¿cierto? Obviamente bajo el respeto. Acá no estoy hablando de dejar de atender a personas, sino que siempre manifestar los términos, las condiciones de tu producto o de tu servicio. Bueno, y me estoy yendo un poco por las ramas efectivamente, pero necesitaba decirlo. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar mañana, es tal cual, tanto en el mundo del emprendimiento como en nuestras vidas privadas. Entonces tenemos que tener las herramientas, las competencias para poder enfrentar esos cambios, y este podcast en particular genera estas microclases de emprendimiento, de innovación y marketing digital que te permiten ahí generar un nuevo conocimiento y que ojalá tú lo puedas implementar para mejorar, en este caso, tu modelo de negocio, quizás tu propuesta de valor, o si tenías una idea en mente, que ojalá la puedas validar. Recordemos que validar una idea de negocio tiene que ver con hacer un producto mínimo viable, que es como la versión mínima o la más básica de tu producto, de tu servicio, y sales a preguntar. Haces encuestas, haces observación y conversas por sobre todo con potenciales clientes para ver si ese producto mínimo viable les causa sentido, qué cosas les faltarían, y así tú pruebas. Y en la medida que ese producto mínimo viable funciona, vas a poder generar un mejor producto o un mejor servicio para que las personas lo compren. También les decía en un capítulo el ejemplo de retiros, que era cuando dije, bueno, voy a retirar botellas de vidrio a domicilio en Copiapó. Y el producto mínimo viable fue
publicar o avisar por WhatsApp que tenía este servicio. Yo tenía una bolsa de estas de supermercado, de las reciclables, y con esa bolsa fui a ciertos departamentos que me llamaron, retiré las botellas y me pagaron 4.000 pesos por ese retiro. Entonces validé que efectivamente las personas estaban dispuestas a pagar y mi servicio fue súper básico, ¿cierto? Fui en un auto X, mi bolsita reutilizable, saqué las botellas, las guardé y las llevé a un lugar para reciclar. Entonces validé que efectivamente podía hacer el servicio y que existían personas que estaban dispuestas a pagar. Entonces, así tal cual, puede funcionar o no. El tema es que hay que intentarlo y equivocarse barato dentro de lo posible. O sea, ahí no gasté más que en ese tiempo tenía vehículo, gasté la plata en la benzina y listo. Entonces esa es la invitación, de tener siempre herramientas, metodologías que te permitan probar lo que tú quieres hacer, y eso te permite bajar entonces la incertidumbre. Para finalizar este capítulo quiero leer un extracto del libro Maktub de Paulo Coelho, el cual dice: si estás insatisfecho por algo, aunque sea algo bueno que te gustaría realizar y no lo consigues, para ahora. Si las cosas no marchan, solo existen dos explicaciones: o tu perseverancia está siendo probada, o necesitas cambiar de rumbo. Para descubrir cuál de las opciones es la correcta, ya que son actitudes opuestas, usa el silencio y la oración. Poco a poco, las cosas se van aclarando misteriosamente hasta que tienes fuerzas suficientes para escoger. Una vez tomada la decisión, olvida por completo la otra posibilidad y sigue adelante. Porque Dios es el Dios de los valientes, dijo Domingo Saíno. Al final, todo siempre acaba bien. Si las cosas no van bien es porque todavía no has llegado al final. Y me quedo con esa última frase de todo siempre acaba bien, aunque la primera vez que la leí me sonó mucho al, bueno, si estás triste no estés triste, ¿cierto? En el sentido que es muy fácil decirlo. Pero efectivamente es así, no es una mala vida, es un mal momento. No sabemos lo que va a pasar, pero tenemos siempre la posibilidad de salir adelante, de perseverar, de persistir, de la resiliencia y de poder cumplir nuestros objetivos. Si se cae el emprendimiento, bueno, muere esa parte del emprendimiento, pero no mueres tú, en el sentido de que puedes volver a reinventarte, puedes volver a generar un cambio en la propuesta de valor, un cambio en la forma en que ves la vida. O sea, el fracaso es parte y es natural del ser humano, de la vida, y hay que aprender de él, en el sentido de que si no fracasamos, si no tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, bueno, ¿de qué forma vamos a madurar? ¿De qué forma vamos a tomar mejores decisiones? Tenemos que aprender, y eso, tanto en nuestra vida personal y también en el mundo del emprendimiento, a lo que va este podcast, nos permite tomar mejores decisiones y nos permite generar mejores productos o servicios que permitan validar tu modelo de negocio y generar soluciones efectivas. Porque estás viendo quizás con mayor claridad el problema, o te diste cuenta que el problema que estabas solucionando no era ese, sino que era otro, o que eran otras las personas involucradas, o que otro era el mercado. No sé, son muchos los factores que pueden influir. Por eso, en este nadie sabe lo que va a pasar mañana, tenemos que tener súper claro que existen herramientas, metodologías que nos permiten redefinir, reorientar los modelos de negocio, y también de forma personal existen herramientas emocionales, metodologías, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la salud mental, para efectos de poner en valor lo que somos y en cómo aprovechamos las nuevas oportunidades que nos va dando la vida. Steve Jobs, no me acuerdo textual cómo fue el tema, pero dijo: los puntos nunca se pueden unir hacia adelante, siempre se pueden unir hacia atrás. Entonces, las vivencias de tu emprendimiento, tus vivencias personales, te vas a ir dando cuenta que siempre tuvieron un significado, y que cuando miras hacia atrás vas a ir uniendo esos puntos que te permiten mejorar. Y dentro de mis puntos en el lado del emprendimiento, recuerdo que la primera vez que hice clases en la universidad,
no tenía una experiencia directa. O sea, solamente tenía de referencia a mis profesores, a videos, charlas que había visto, y a lo más tenía experiencia en hacer capacitaciones, pero clases propiamente tal no las tenía. Entonces ahí tuve que conocer la estructura de una microclase, la estructura de una clase y ponerlo en práctica. Entonces, con ese conocimiento nacen muchas otras oportunidades solo por eso, en el sentido de que pude hacer clases en esa universidad, después hacer clases en otra, y eso me permitió poder generar capacitaciones para emprendedores, las cuales eran mucho más prácticas, eran mucho más eficientes, podía ser mucho más claro y tenía mejores resultados. Pero yo no hubiera podido hacer esas capacitaciones si no hubiera pasado por la experiencia en las clases de la universidad. No podría haber hecho mentorías, no podría haber hecho charlas, quizás no estaría haciendo este podcast, porque no hubiera encontrado esa pasión por enseñar, esa pasión por hablar o de las experiencias o los temas teóricos. Entonces, mira hacia atrás y vas a identificar quizás cuáles han sido los puntos que han marcado tu vida y te vas a dar cuenta de dónde estás ahora. Y vas a decir, bueno, ahora estoy porque me pasó esto, lo otro, aquello. Entonces, cuando unes esos puntos, actualmente estás bien, estás mal, independiente de la situación, generaste un aprendizaje y con ese aprendizaje tienes que ponerlo en valor para tomar mejores decisiones y volver a intentarlo. Y si bien la motivación es algo inicial, o siempre nos dicen, bueno, hay que motivarse, sí, hay que estar motivado, pero más allá de la motivación hay que comprometerse, hay que comprometerse con lo que uno quiere hacer. Si te comprometes, independiente de tu estado de ánimo, independiente de tu motivación, vas a cumplir el objetivo. Genera un plan de acción para tu emprendimiento que te permita todas las semanas ir midiendo si avanzas o no. Por ejemplo, voy a publicar un contenido. Perfecto. Entonces, cuando hago el checklist, ¿hice el contenido? Sí, ok. Bueno, esa era mi meta de esta semana. O voy a generar un inventario quizás de mis productos, porque quizás no lo tengo, no sé cuántos productos me quedan. Entonces, ¿cuál es la actividad? Voy a contar la cantidad de productos, voy a revisar el estado en el cual se encuentran, los voy a colocar en una planilla Excel en el computador o en mi cuaderno y voy a contar todos los productos y perfecto, tengo mi primer inventario. Entonces, con pequeñas acciones tú puedes ir mejorando la gestión de tu negocio y por sobre todo ir avanzando, ¿cierto? Con pequeños pasos. Ahí depende obviamente de la realidad de cada uno de ustedes. Si te quedaste hasta acá, muchas gracias. Sé que estuvo un poco disperso este capítulo, pero creo que todas las cosas tenía que decirlas de esa forma. Hoy es domingo. Tampoco tenía muchas ganas de hacer nada, la verdad. Es un día complejo en lo emocional, en muchas cosas que aún no sé cómo van a terminar. Y en verdad el podcast me sirve para transmitir eso y también para sacarlo en el sentido de que hablar sana. Así que también se los recomiendo. Hablen, graben las cosas, escriban las cosas. Y de esa forma quizás se van a ir permitiendo entregar o tener una herramienta válida que les permita gestionar sus emociones, gestionar su emprendimiento y poder obtener mejores resultados. Así que mi nombre es Nicolás Cabrera y esto fue Hablemos de Emprender. Un abrazo, chao chao.